Buenas noches, licenciado. Le habla el estudiante Víctor Andrés Gutiérrez Quispe. Yo empezaré a hablar sobre el condensador. Bien, primero diremos, ¿qué es el condensador? El condensador, o también llamado o conocido como capacitor, es un dispositivo que almacena energía en forma de un campo eléctrico. Consiste en dos conductores eléctricos que son separados de un material aislante que es llamado el dieléctrico. Su función principal del condensador es almacenar y liberar energías eléctricas, lo que permite que varias diversas aplicaciones como circuitos y temporalización arranquen en motores. Bien, ahora hablemos del que creó el condensador. El desarrollador, el creador de este invento fue Edward George von Clades, así su nombre completo. Fue el que desarrolló y creó el condensador, que es capaz de almacenar la energía. Eh, y también con el tiempo fue desarrollado y evolucionado por el condensador por Peter Van Muchenbroek, que dio un inicio a la historia tecnológica de los condensadores, que marcó un antes y un después en los científicos e ingenieros que han contribuido a la evolución de este invento. Eh, Desde su mejora de la botella de Leyden hasta la creación de condensadores, electrolitos y otros tipos modernos. Bien, las partes de un condensador. Tiene su conexión polaridad, su conexión de polaridad positiva, perdón, su polaridad de polaridad positiva negativa, tiene la lámina metálica y tiene aluminio y la estructura plástica externa. Bien, ahora hablaremos sobre el funcionamiento del condensador. Bien, mm, los electrones de un condensador de una placa se acumulan y se desplazan de una a otra. Crean varias cargas eléctricas en un campo eléctrico entre ellas. Eh, Funcionan como, veremos unos pequeños pasos. Su acumulación de carga. Aplica un voltaje a un condensador, los electrones se desplazan hacia una de las placas cargándolas negativamente, mientras que otra placa pierde electrones y se cargan positivamente. Campo eléctrico, que es otro funcionamiento del condensador. Una pequeña estructura. La cantidad de carga puede almacenar un condensador depende de su capacitancia, que es la capacidad del dispositivo de almacenar de una manera de forma eléctrica. Descarga. Cuando se conecta una descarga del condensador, la carga almacenada se libera, fluyendo a través del circuito hasta que el condensador se descarga por completo. Bien, ahora hablaremos la parte de la capacitancia. Obviamente, ya que lo vimos en clases, la capacitancia se mide en faradios. Tiene tres partes, la C que es la capacitancia, la Q que es su carga eléctrica y la B que es la diferencial de potencial aplicada. Bien, ahora la parte de factores que afectan la capacitancia. Área de las placas. A mayor de las placas, mayor capacitancia. Un área más grande permite almacenar más carga eléctrica. Distancia entre placas, a menor distancia entre las placas. Una distancia más corta facilita la conversión de cargas. Material dieléctrico. El material entre las placas eléctrico influye en la capacitancia a través de su permitividad relativa. Una, un material con mayor permitividad constante dieléctrica que aumenta la capacitancia. También tenemos la temperatura y humedad. Estos factores, si bien no son factores, en la fórmula de la capacitancia las condiciones ambientales pueden influir en el comportamiento del dieléctrico y por ende en la capacitancia efectiva. Tenemos los tipos de condensadores. Tenemos los cerámicos, que son baratos de alta frecuencia. Estos condensadores cerámicos son dispositivos electrónicos que almacenan energía y se caracterizan por utilizar cerámica como dieléctrico. Electrolíticos, con gran capacitancia polarizados. Un condensador eléctrico, también conocido como capacitor, es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Está compuesto por dos placas conductoras separadas por un material aislante dieléctrico.
Tipos de condensadores. Tenemos el siguiente, que es el tántalo, estable de tamaño reducido. Un condensador eléctrico de tantalio es condensador electrolítico también. Un componente pasivo de los circuitos electrónicos. Consiste en un granulo de material de tantalio poroso como anodo cubierto por una capa de óxido. También está rodeado de electrolitos líquido o sólido como cátodo, híbrido de capa eléctrica muy fina. El condensador de tantalio se distingue de otros condensadores convencionales y electrolíticos por tener una alta capacitancia por volumen y menor peso. Ahora vemos de los supercondensadores, una gran capacidad de energía. Los supercondensadores, también conocidos o llamados como ultracondensadores, son electroquímicos de doble capa que almacenan energía que combina de la alta capacidad de las baterías con rápida entrega de cada condensador, que se diferencian en las baterías que almacenan energía electrostáticamente, la cual les permite cargarse y descargarse rápido las baterías, con una vida útil y mucho más larga en sí, lo que dicen los supercondensadores. Símbolo y representación. Aquí tenemos los símbolos y la representación de otros condensadores. Tenemos el condensador normal, tenemos el condensador electrolítico, que es lo mismo que el condensador normal o general, pero a diferencia de este es un americano, sí, no digo es un americano y tiene una carga positiva arriba a la izquierda. También tenemos el condensador variable. Este es lo mismo, o sea, se asemejan, son lo mismo, se asemejan al condensador general, solo que a diferencia de este tiene una flecha directamente apuntando hacia arriba. También tenemos el condensador ajustable, lo mismo. Eh, Como lo ven, es la cuarta imagen, la cual puede ver en la pantalla, licenciado. Y ahí está, el condensador más la flecha, tan, 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 tan. Es lo mismo prácticamente, simplemente el condensador cambia al otro lado. O sea, es como la flecha, pero sin su cabecita ya. Esas son las cuatro imágenes del símbolo de representación del condensador. Los condensadores, perdón. Hablemos de la carga y eléctrica de un condensador. Tiene su carga y corriente. Como vemos en la imagen, tiene el BT, el volt menos E elevado a la T sobre RS. La corriente T igual BO dividido entre E elevado a la menos T sobre RS. Y aquí tenemos su imagen. Su imagen de un MC, como lo vemos en pantalla. Bien, ahora pasemos al el circuito RC. El- este circuito RC contiene una resistencia y un condensador en circuitos que son fundamentados en la electrónica. Se utilizan en diversas aplicaciones como filtros temporalizadores, circuitos de carga y descarga de condensadores. Componentes principales. Los componentes principales son las resistencias que limitan el flujo de corriente eléctrica. El condensador y por lo que estamos hablando, es un componente de cambio de energía. Bien, ahora condensador versus batería. Vamos a hablar entre ellos dos. Mm, la batería almacena energía mediante reacciones químicas. Vamos a hablar sobre su almacenamiento de energía primeramente. Y como vuelvo a repetir, la diferencia entre la batería y el condensador en lo que es el almacenamiento de energía, las baterías almacenan energía mediante reacciones químicas, mientras que las demás almacenan en un campo eléctrico, mientras que el condensador almacena en un campo eléctrico, entre dos placas separadas por un material aislante. Bien, ahora podemos hablar de su velocidad de carga y descarga. Las baterías tienen velocidades de carga y descarga más lentas. Los condensadores pueden cargarse y descargarse muy rápidamente. Densidad de energía. Baterías generalmente tienen mayor densidad de energía, almacenan más energía por unidad de volumen de masa que los condensadores. Condensadores tienen menor densidad de energía. Por esto ha mejorado con tecnología como los supercondensadores. Aplicaciones en electrónica. Bien, ahora vemos cómo podemos aplicarlo este material, que es el condensador, en la electrónica. A ver, un ejemplo, el almacenamiento de energía. Eh, Estos condensadores pueden almacenar energía eléctrica y liberan rápidamente. Y lo podemos liberar rápidamente, que hace que las aplicaciones como flashes, cámaras, des- sistemas de alimentación ininterrumpida, o sea, podemos almacenar energía en esos objetos dados. Filtros. Los condensadores se utilizan para filtrar señales.
eliminando ruido, fluctuaciones no deseadas en circuitos electrónicos. Adaptación temepadencia. En circuitos sintonizados de condensadores se combinan con inductores para seleccionar frecuencias específicas. Fuentes de alimentación. Es otra parte. Los condensadores pueden estabilizar los voltajes, filtran el ruido y aseguran el suministro de energía constante en fuentes de alimentación y reguladores de voltaje. Aplicaciones. Ahora, otro ejemplo. Flash de cámaras, que podemos ver en pantalla. Los condensadores almacenan la energía necesaria para generar un destello de luz intenso en las cámaras fotográficas. Audio. En sistemas de sonido, los condensadores pueden utilizarse para controlar la frecuencia de corte de filtros y circuitos de la ecualización. Dispositivos de almacenamiento de energía. Los supercondensadores con alta capacitancia de liberación de energía se utilizan en aplicaciones con el frenado genético y el arranque de motores. Aquí también tenemos unos ejercicios prácticos, por ejemplo, que tiene la capacidad de un condensador que almacena 0.01 voltios y tenemos la solución. Tenemos el ejercicio y también tenemos la solución que hemos implementado. Entonces, ahora podemos hablar de las curiosidades que tienen estos condensadores. Este objeto. A ver, una curiosidad, digamos, podemos explorar si se conecta mal, ¿no? Una polarización. Y también un dato curioso es que los condensadores no son como los chips. Estos parece que van al contrario, eh, que van desde más abajo, empiezan desde lo más diminuto hasta que empiezan a crecer más. No son como los chips o los chips de los celulares Android, que al principio eran grandes, o las tarjetas de memoria CD. Antes eran grandes, ahora se han empezado a enchiquitecer, o sea, más diminuto, micro, parece micros. En cambio, estos los condensadores empezaron a, son desde el tamaño pequeño hasta un tamaño enorme. Bien, podemos hacer también experimentos simples de condensador. Podemos usar materiales, pilas LED, resistencias, condensador, proceso de carga de condensador, desconectar la pila y usar la LED que demuestra el almacenamiento y liberación de energía. Bien, ya concluyendo y ya llegando a la última parte, los condensadores en sí, en conclusión de todo lo que hemos estado hablando, licenciado, los condensadores son elementos que, vuelvo a repetir, cargan, son que almacenan energía y también permiten liberar energía de forma controlada dentro de su campo magnético. Su funcionamiento se basa en la acumulación de cargas entre las placas, que están separadas por un material. Em, También se usan aplicaciones en diversas formas de estabilizar voltajes, filtrar señales o generar retardos en los circuitos. Mm, Comprende función importante. Es importante que diseñen sistemas eléctricos. O sea, todo eso fue un breve ejemplo de la explicación de todo lo que ha dado el licenciado. Muchas gracias.